Fíjese, en 2005 teníamos 3.784 grupos, en 2017 4.554, y hoy que se habla tanto de personalizar la educación, qué importante que es tener grupos en los cuales los docentes puedan atender en forma individualizada. Podría continuar, Presidenta, pero hoy estamos reunidos para otra cosa. Yo no quiero aburrir con este tipo de debates, pero me parece que no podemos dejar pasar tan livianamente que se nos diga que la educación es un desastre, y me parece además ofensivo para los trabajadores de la educación. Trabajadores que han visto multiplicada además su tarea en la pandemia. Y el ministro ha dicho en sala, en la comisión a la cual participamos eventualmente, que esto no era una ley de educación, porque en realidad dejaba otros aspectos por fuera. Yo voy a compartir los temas que modifica, a riesgo de ser aburrido, pero creo que hay que ser muy descriptivo en esto. Se eliminan las referencias al tiempo pedagógico, se habla de libertad de cátedra, se eliminan las referencias a la mercantilización, se cambian definiciones de la educación formal, de la educación media superior, de la movilidad, de la educación primaria, de la educación técnico-profesional, de la educación terciaria, de la formación en educación, de la educación a distancia, de la primera infancia, sobre los cometidos en la validación de conocimientos, sobre las características del Congreso de Educación. Se elimina el Sistema Nacional de Educación Pública y se crea una organización. Se cambian los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura. Se cambian los cometidos del CODICEN y de la UTEC en relación a las reválidas. Se cambian los cometidos de la ANEP en relación a los programas. Se eliminan los consejos. Se cambian las características para integrar el CODICEN. Se crean directores generales. Se crea el Consejo de Formación en Educación. Se hacen modificaciones al actual estatuto docente. Se hacen modificaciones en la ATD sobre los derechos de los estudiantes, sobre los derechos de los tutores. Se modifican los consejos de participación. Se modifica el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Se crea el Programa de Formación en Educación Universitaria. Se crea el Programa de Fortalecimiento de Formación en Educación. Se modifican las comisiones departamentales en educación, se modifica la Comisión Nacional de Educación No Formal, se modifica todo el sistema de habilitación del sistema de educación primaria, de la primera infancia, se modifica la educación policial y militar, se modifica la Comisión Coordinadora de Educación, se crea, a propuesta del Frente Amplio, una Comisión Coordinadora de Educación Pública. Se hacen modificaciones en derechos humanos, en educación física, en el INED, en el CEIBAL. En fin, Presidenta, creo que no se puede decir que no se modifica la ley de educación o que esto no es una nueva ley de educación. Se podrán hacer otras modificaciones de la ley de educación, pero que nosotros tuvimos que discutir aquí en tiempo récord, en condiciones muy diferentes a las cuales el Frente Amplio otorgó en su rol de gobierno y con mayorías parlamentarias en el año 2008, con un amplio debate educativo a nivel nacional, es incontrastable. Pero además, el presidente Mujica, en el año 2010 y en el año 2012, creó comisiones interpartidarias de educación. Inclusive creo que aquí compartimos, recuerdo en aquel momento al senador Maía, inclusive el propio actual ministro participó de esas comisiones, y esas condiciones para discutir la educación son totalmente diferentes a las que tenemos hoy. Y estos son temas de una enorme sensibilidad. Fíjese, Presidenta, que el ministro estuvo 11 horas en la comisión. Respondió
no todas, pero sí la mayoría de las preguntas que le hicimos. Y yo estoy convencido que un montón de estos temas, que tienen que ver, por ejemplo, con la creación de un Plan Nacional de Educación, donde Robert Silva planteó en la comisión que ese plan de alguna forma se había recogido de la propuesta del Congreso Nacional de Educación, pero que, a mi entender, no tiene nada que ver con lo que decía el Congreso de Educación, ya que planteaba el Congreso de Educación un amplio debate social y político para la creación de ese plan. Este plan que se propone aquí es un plan que van a acordar los nuevos consejeros con el Ministerio de Educación y Cultura y que eventualmente presentarán al Parlamento. Pero además este proyecto tiene una mirada privatizadora, tiene una mirada que reduce la participación social, que recorta la libertad de cátedra, tiene una idea refundacional del sistema educativo. No tengo ninguna duda. Establece un estatuto docente sin ningún tipo de negociación. Establece que las instituciones que van a ser evaluadas por el INED van a ser publicadas. Y esto es un cambio fundamental del cual prácticamente no se ha hablado. Y además tiene inconstitucionalidades. Permítame, Presidenta, en el tiempo que tengo, intentar desarrollar algunas de estas cosas. ¿Por qué decimos que recorta las autonomías y violando el artículo 202? Porque el artículo establece de la Constitución la autonomía técnica de los entes autónomos, en su especialidad. Inclusive Jiménez de Arecha decía que el Parlamento también tenía que estar exento de esta cuestión. Y está claro que si el Ministerio de Educación y Cultura va a elaborar un plan nacional de educación en conjunto con el CODICEN, está interfiriendo en esa autonomía técnica. No hay dos lecturas. ¿Por qué decimos que reduce la participación social? Bueno, porque establece que como máximo podrá ser llamado el Congreso de Educación una vez por periodo. Porque elimina la participación de los trabajadores de la educación en los consejos de educación inicial y primaria, secundaria y UTU, quitando una mirada plural a la toma de decisión y llevando una mirada gerencialista, como si los problemas de la educación se resolvieran con una lógica empresarial. Y además elimina la participación de los estudiantes, como estaba enmarcado en la vieja ley de educación, en la actual vigente, de que por lo menos un tercio de esos consejos tenían que ser de parte de los estudiantes, porque se entendía que los consejos de participación eran una escuela de ciudadanía. Porque en definitiva, participar es tomar parte, y tomar parte nos hace mejores ciudadanos. ¿Por qué decimos que tiene una orientación privatizadora? Como decía el senador Olesker, la privatización puede ser exógena, puede ser endógena, tiene diferentes formas. Una de esas formas es llevar la lógica gerencial a los centros educativos. Y en realidad, no solo que se hace sin ningún tipo de negociación colectiva, lo cual ya de por sí es bastante grave, se establece la posibilidad de que los directores puedan elegir a su cuerpo docente. Esto es de una gravedad tremenda. ¿Qué va a pasar con aquellos profesores que tengan horas en varios liceos y en donde en un liceo va a funcionar un estatuto y en otro liceo va a funcionar el otro estatuto? ¿Qué va a pasar cuando un docente se sienta afectado en su carrera y decida interponer un recurso de inconstitucionalidad porque
esta ley no va a tener las mayorías especiales que aplica según el artículo 64 de la Constitución. Cuando se fundamente en base al artículo 168, numeral 7, que dice que en las leyes de urgente consideración no pueden haber proyectos de ley que requieran mayorías especiales. Y me lo pregunto porque creo que sería mucho más saludable que el CODICEN establezca el estatuto. Tiene todas las potestades para hacerlo. No precisa del Parlamento, no precisa del Senado, no precisa de diputados. Tengo una hipótesis, Presidenta, pero dejemos que pase el tiempo y veremos. Desde mi punto de vista, los cambios que se promueven en el estatuto y el nuevo estatuto son claramente inconstitucionales. No hay dos lecturas. Este fue el argumento que se usó bajo cuerda para retirar algunos artículos que referían a la Universidad de la República. Cualquiera que lea la Constitución se va a dar cuenta de eso, no hay que ser constitucionalista para entender que estamos votando un nuevo estatuto. Pero además se incluye a las instituciones privadas a coordinar las políticas. Y si reconozco que se quitó la referencia taxativa a los entes autónomos, si leemos los cometidos de la Comisión Coordinadora de Educación, nos vamos a encontrar con que allí van a discutir políticas. Y esto no es solo violatorio de las autonomías de los entes. Desde mi punto de vista, Presidenta, también es violatorio de la laicidad. Por algo, en el siglo XX se separó el Estado de la Iglesia, por algo José Pedro Varela quería que la educación confesional estuviera lo más separada posible. Por algo que decía de repente Reina Reyes, decía la educación laica al eliminar la imposición de dogmas políticos, religiosos o pseudocientíficos favorece la duda intelectual. Cultiva la observación objetiva de la realidad y hace posible el pensamiento reflexivo y el juicio crítico. La educación dogmática, en cambio, en lo intelectual pone trabas al pensamiento reflexivo y en lo afectivo cultiva el asentimiento a la autoridad. Y las instituciones privadas, en todo su derecho, en su mayoría confesionales y de origen religioso, en todo su derecho y en toda la libertad que tienen, por suerte, en nuestra República, no deberían estar en ámbitos de definición de políticas. Pueden ejercer su derecho a la educación confesional en el ámbito de la educación privada, pero no deberían ponerse a discutir en conjunto con las instituciones públicas las acciones a tomar, los planes a realizar. Creo que es absolutamente inconveniente. Y, Presidenta, nosotros vamos a votar la Comisión Coordinadora de Educación Pública, pero quiero decir que es bastante menos de lo que teníamos. Teníamos una Comisión Coordinadora de Educación Pública que estaba ponderada en función de los volúmenes institucionales de cada uno de los organismos. Acá se pone a coordinar a la formación artística del SODRE con una matrícula de 500 estudiantes, con la Universidad de la República que tiene 137.000. Creo que sobran las palabras. Además, Presidenta, desde nuestro punto de vista, el artículo de la libertad de cátedra está recortando la libertad de cátedra. Y no es de recibo el argumento, desde mi punto de vista, al menos, que dio el ministro, en cuanto a que la libertad de cátedra era una cuestión universitaria.
Sí puedo compartir que está relacionada a los diferentes niveles, pero siempre hay un ejercicio de libertad de cátedra de cada uno de los docentes. Y acá se indica cómo tiene que ser. Desde mi punto de vista, además, olvida la inclusión que se hace la referencia a la laicidad de la actual Ley de Educación, que más o menos dice cosas parecidas al agregado que se le va a hacer, pero que está referido a la laicidad, no está referido a la libertad de cátedra. Entonces, Presidenta, este proyecto que elimina organismos que tienen más de 80 años en nuestro país, en 90 días, organismos plurales como los consejos de educación, que a nuestro entender tiene claras inconstitucionalidades y que tiene además algunos cambios que desde mi punto de vista pueden ser calificados como una reforma curricular y que son muy debatidos en el ámbito de la educación. La definición que realiza de la educación primaria, mañana lo vamos a discutir largamente. Y en otros aspectos del proyecto también se incluye la idea de las competencias. En Uruguay hay centros educativos que enseñan por competencias, de hecho hay centros educativos públicos. El Liceo 2 de Toledo funciona básicamente por proyectos. Ahora, así como la educación contenidista, la educación por proyectos tiene sus críticas. ¿No sería bueno debatir y llegar a un gran acuerdo nacional en este sentido? Si se está cambiando la orientación que tiene que tener la educación primaria, estableciéndole cuáles son las asignaturas que tiene que realizar, por otra definición que era mucho más genérica, que hablaba de convivencia, que hablaba de razonamiento, que hablaba de adquisición de conocimientos básicos, por otra que define taxativamente cuáles son las asignaturas que tienen que trabajar educación primaria. Yo creo que tanto por forma como por contenido, nosotros no podemos acompañar ninguno de estos artículos. Y dejo para la última, Presidenta, los cambios en el Consejo de Formación y Educación. Nosotros presentamos en el 2010, en conjunto con la idea de la Universidad Tecnológica, la creación de la Universidad de Educación. Porque pensamos que no es bueno que en el Uruguay exista el monopolio público a nivel universitario. No le hace bien a la universidad eso. Ese proyecto tuvo una aprobación en diputados con las mayorías especiales que requiere por tratarse de un ente autónomo. Y aquí en el Senado le faltó un voto. Faltó un voto y el proyecto salió negativo. En el periodo pasado se presentó nuevamente el proyecto de Universidad de Educación y nosotros seguimos luchando y bregando por ese proyecto de educación universitaria, de una nueva Universidad Nacional de Educación, que contenga toda la formación docente de este país. Sin embargo, nos parece bueno que se cree por ley el Consejo de Formación y Educación y vamos a acompañar su creación porque integra en su redacción definitiva a los estudiantes y a los docentes, lo cual nos parece que es un avance y que es bueno y por eso lo vamos a votar. Disculpe, senador, nos está solicitando la palabra el senador Solicitamos Sánchez. que se le prorrogue la hora al senador Sabino. Procedamos a votar por la afirmativa, sírvanse a expresar. 23 en 24. 23 en 24, afirmativa, prosiga, señor senador. Ya culmino, Presidenta. Simplemente para culminar, en ningún momento se explicó por parte del ministro
por qué estos cambios que se proponen o cómo van a mejorar la educación, cómo y por qué van a mejorar los resultados educativos en educación. No se hizo en la exposición de motivos y no se hizo en la comisión. En particular, las referencias a las competencias que hacía recién. ¿Cuál es el sustento para esa modificación? ¿Cómo se espera que la enseñanza por competencias mejore la educación pública? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene desde el punto de vista pedagógico? ¿Por qué se cree que generar mecanismos de selección tipo empresarial van a mejorar los resultados cuando la evidencia dice que en realidad pueden llevar a prácticas contrarias a la mejora educativa y hasta diría perversas? Porque si los docentes tenemos que trabajar, y digo tenemos porque sigo siendo docente, en función de la obtención de resultados, por ejemplo, el número de estudiantes, el número de estudiantes aprobados, y si las instituciones van a verse publicadas en un ranking a través del INED, porque se elimina, fíjese qué curioso además, se elimina el anonimato de las instituciones, pero no la de los docentes y la de los estudiantes. Sin embargo, cuando en esa lista yo vea al Liceo Manuel Rosé, al cual pertenezco, claramente voy a saber quiénes son sus estudiantes y quiénes son sus docentes. Y quizás estemos promoviendo que algunas instituciones digan, bueno, para aparecer mejor en la lista de resultados, algunos estudiantes, que ya sabemos quiénes son, mejor no los anoto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando incluimos lógicas que son propias del mundo empresarial en educación. Y no lo digo yo, Presidenta, yo simplemente soy una persona que trata de informarse. Lo que estoy planteando lo dicen especialistas del mundo educativo, uruguayos y del exterior, y que desaconsejan este tipo de prácticas. Porque en lugar de generar una educación más integrada, vamos a generar una educación más estratificada. Y ese riesgo yo no lo quiero en la educación pública. Yo quiero una educación pública que tenga las puertas abiertas a todos y a todas los estudiantes, sin importar de dónde vengan y sin importar si eso va a afectar o no va a afectar sus resultados educativos. Presidenta, mañana vamos a analizar en profundidad el articulado y nos vamos a referir particularmente a cada uno de estos temas, así que es cuanto quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Germán Coutinho. Gracias, Presidenta. En esta última etapa hice campaña acompañando al 2 veces presidente de la República, al hoy senador doctor Julio María Sanguinetti, y nunca había tenido esa posibilidad y esa oportunidad y pudimos hacer campaña juntos en octubre y en noviembre. Y el presidente Sanguinetti, antes que yo hablara, siempre me decía, sé breve, no avises que te lo vamos a agradecer 2 veces. Por lo tanto, allá avisé. Voy a ver si sigo el consejo del doctor Sanguinetti de acuerdo al relato. Aunque todos, seguramente hasta ahora, estamos esperando llegar a votar el proyecto en general y mañana ver los temas en particular. A ver, esto es la continuidad de lo que fue el cambio.
Acá nadie iba pasando y lo invitaron a entrar porque justo iba pasando. Acá estamos quienes querían continuar y quienes queríamos cambiar. Acá estamos la representatividad genuina de más gente, quienes querían continuar y quienes querían cambiar. Ganó el cambio. Ganó el cambio. Por lo tanto, eso es lo que hoy estamos plasmando en el Senado de la República. Quienes nos apoyaron, nos respaldaron, nos votaron en octubre y en noviembre. Y eso me parece que es sumamente importante. También, Presidenta, nosotros pasamos 15 años fuera del gobierno. 15 años es mucho tiempo. No estamos en estos últimos días improvisando diferentes proyectos o diferentes iniciativas o cosas que se nos ocurrieron al pasar. Hace 15 años creemos en estas cosas, en el acierto o en el error, pero en la democracia 15 años no nos elegían. Por lo tanto, lo que nosotros creíamos y de lo que estábamos convencidos no prosperaba, pero no lo hicimos ayer. No se nos ocurrió en la urgencia o en la necesidad de hacerlo pronto, listo y ya, y estamos improvisando. En esta LUC hay proyectos que hemos presentado hace años, hace mucho tiempo que hemos presentado esos proyectos de ley. Lo ha presentado nuestro partido. Y hoy nos sentimos representados y reflejados en esos proyectos de ley que hasta que no vino el cambio no estaban ni en agenda en el Parlamento cuando antes había mayoría absoluta y cuando marcaba la agenda un solo partido político. Y por lo tanto esto es una actividad política partidaria que nosotros venimos a transmitir porque los uruguayos están esperando eso de nosotros. La mayoría de los uruguayos, la que nos eligió. Y en ese desarrollo es que estamos planteando este escenario para ese cambio tan esperado para muchos. Seguramente otros estaban en otras opciones, pero todo esto tiene un proceso que no es que se sacó nada de la galera, sino que es lo que creíamos y lo que estábamos convencidos durante muchos años para nuestro país. Por lo tanto, cuando se dice que van a discrepar con el sistema que vamos a implementar o que va a implementar la coalición o el gobierno de acuerdo a cómo nos vamos a estar manejando, sí, claro, nosotros 15 años discrepando y ahora tenemos la mayoría y encaminamos los proyectos de acuerdo a las circunstancias de lo que votó el Uruguay. Por lo tanto, desde ese punto de vista no nos vamos a apartar, Presidenta. Vinimos a cambiar, vinimos a hablar del futuro. La LUC es constitucional. La LUC no es pasado, es futuro. Y principalmente para todos nosotros es la esperanza y la expectativa de muchos proyectos que se fueron impulsando durante mucho tiempo y no contaron con las mayorías ni los respaldos, ni creían que estaba en agenda. Está claro también que nadie iba pasando y lo invitaron a entrar. Hoy los escuché a todos todo el día. Todos prepararon, todos están informados, todos entienden de esto, todos saben de esto, desde sus diferentes puntos de vista, desde sus diferentes ópticas. Pero está claro que le podemos decir al Uruguay que hoy hay acá sus representantes y que sobre este tema tan importante para el Uruguay, todos prepararon, todos saben de lo que están hablando, todos están impulsando su iniciativa, lo que entienden a su entender. Y eso me parece también que es importante. Nosotros estamos convencidos que hoy hay que votar la LUC y que claramente les tenemos que dar las herramientas de una vez por todas para algo que para nosotros es urgente y que seguramente para la oposición hoy no. Definitivamente estamos convencidos con todos los artículos que le van a dar la herramienta al Poder Ejecutivo y al ministro Larrañaga, que está haciendo un gran esfuerzo para poder salir adelante de esta situación tristísima, tremenda.
récord en hurtos, récord en asesinatos, récord en rapiñas. No le vamos a dar las herramientas a quien entiende que esas son sus herramientas para velar por la seguridad de todos nosotros y de todos los compatriotas. Entiende el Poder Ejecutivo y el ministro que esos artículos son fundamentales en cada uno de ellos para poder tener un país que en los últimos 15 años lamentablemente fue tristísimo en seguridad. Y para nosotros fue siempre prioridad. Aquí está el senador Bonomi, 9 veces interpelado. Venía por una puerta, se iba por la otra. Para nosotros siempre hubo que generar ese tipo de escenarios y no lo pudimos hacer. Hoy lo vamos a hacer, hoy va a votarse la LUC. Y por lo tanto hay miles de compatriotas que están esperando que todos esos artículos, que mañana vamos a ir desarrollando artículo por artículo, realmente sean el instrumento para que no siga sucediendo todo lo lamentable y triste que está sucediendo en el Uruguay y que lo vemos todos los días y que nadie de los uruguayos de bien lo quieren. Todos creemos que pueden ser diferentes caminos para llegar a la solución. Lo decía, casi todos los proyectos hoy lo transmitían muy bien mis compañeros de bancada, Adrián Peña, Tabaré, Carmen Sanguinetti. Todo lo que nosotros estábamos proponiendo y estamos impulsando estaba en nuestro programa de gobierno. Pero yo también, que estuve en el periodo pasado, puedo decir, mucho de lo que se está proponiendo, lo veníamos proponiendo desde nuestro partido, desde el periodo pasado. Por lo tanto, no estamos improvisando y lo estamos haciendo todo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y como informaba hoy el senador Penades, y me viene a la memoria una cosa, yo le vengo diciendo hace rato, Presidenta, que los cuartos intermedios son buenos. Porque yo recuerdo aquel 28 de abril y parecía que íbamos a terminar todo con guantes. Y hoy realmente me parece que en el proceso, no sé cómo fue el funcionamiento mucho de la comisión, muchas horas juntos, compartieron, intercambiaron opiniones, uno pasa bastantes horas lejos de la familia, de los lugares, empieza a estar más cercano y está mucho mejor la relación entre los legisladores del gobierno y de la oposición con respecto a aquel 28 de abril. Lo que me parece saludable y bueno. Pero también se hablaba de lo que era algo de antidemocrático, antirrepublicano, muchas cosas, y hoy los números eran contundentes. El presidente al otro día dijo, usó alguna que otra palabra, sin trauma, decía, sin trauma. Bueno, me parece que fue lo que sucedió. No hubo traumas. Cientos de modificaciones. ¿Estaba abierta o no estaba abierta? Estaba abierta. 800 y pico de intervenciones. Más del 51% de los artículos votados. 160 delegaciones. 832 veces habló, según lo que decía Penades. No avasallamos a nadie. No era como decían el 28 de abril. Estamos intentando llevar adelante un programa de gobierno de coalición y de cambios para los uruguayos. Y la oposición trabajó y tuvo las oportunidades de hacer todas las modificaciones posibles y me parece que de esa manera y de ese sentido no se puede decir o tratar con algunas que otras palabras que terminan siendo muy fuertes, pero que no quiero a esta altura cambiar el tono de lo que fue durante todo el día intervenciones saludables. Decía, con respecto a la regla fiscal, queremos señalar lo importante que es la creación de la regla fiscal prevista en el artículo 206 al 211. Ya lo habíamos propuesto como Partido Colorado en otras instancias. Voy a poner menos ejemplos. Mañana seguramente, de acuerdo a cómo vaya el marco del punto por punto, lo iré viendo. También muy buenos los artículos 273 y los siguientes sobre el control de las sociedades anónimas, propiedad de los entes del Estado.
Siguen también los mismos lineamientos que veníamos proponiendo en el periodo pasado. Y sí voy a hacer referencia a algunos dos o tres puntos que los quiero plantear porque si tengo la oportunidad de estar sentado en el Senado de la República, quiero transmitir mi opinión. No integré la comisión especial porque también había que integrarla con 15 miembros, pero sí felicito y realmente me sentí muy reconfortado lo que fue el relacionamiento y cómo trabajaron los que la integraron. La verdad, me parece muy bien y de la manera que trabajaron muy bien. Pero acá estamos todos y todos tenemos la oportunidad de hablar y de decir lo que pensamos. Y voy a votar la creación del Ministerio de Ambiente. Voy a votar la creación del Ministerio de Ambiente. Pero lo había dicho y lo vuelvo a decir. Creo que ya tenía nivel ministerial, que ya estaba en una cartera de ministerio y que era mucho más importante crear un ministerio de ciencia y tecnología, que tenemos el proyecto pronto, que esta creación del Ministerio de Ambiente. Lo vamos a votar, lo vamos a apoyar, pero nos parecía que ya tenía escenario ministerial y por lo tanto hoy, con la pandemia, con el coronavirus, con la situación que estamos viendo, creo que muchos podríamos empezar a trabajar también en un escenario y un proyecto en donde parece mucho más importante la creación de un ministerio de ciencia y tecnología y darle rango ministerial a la ciencia y a la tecnología cuando hoy estamos en manos de científicos y todos estamos diciendo de que esto va muy bien, que crear el de ambiente. También, en su momento, habíamos hablado de que no íbamos a apoyar o respaldar la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. La queríamos autónoma, la queríamos independiente. Pero fuimos a hablar con la ministra Moreira, fuimos a hablar con el subsecretario Hackenruch. Nos estuvimos interiorizando del tema, trabajando y transmitiéndole lo que muchas veces nos parecen a nosotros, los del interior, qué pasa acá en Montevideo, porque Dios está en todas partes, pero todas las oficinas quedan por acá cerquita. Y a veces venimos desde el interior y vemos ese montón de escenarios burocráticos y que nos parece que algunos temas pasan a ser residuales y son muy importantes para nosotros. Y por lo tanto a veces cuando vemos que algo va a acaparar mucho nos empieza a preocupar y nos empieza a generar la oportunidad de que con autonomía o en forma independiente puede ser mucho más eficiente. Y en ese escenario estábamos buscando una dirección que le gane a los asentamientos, que le gane en todo contexto esa tristeza de cientos de miles de uruguayos que hoy viven en asentamientos, que como decía hoy el senador Tabaré Viera, de una vez por todas tenemos que llegar antes con los servicios para que después llegue la gente y no que siga llegando la gente antes y después llegamos con los servicios. Esto es una buena herramienta para poder utilizar y ganarle a esa tristeza como compatriotas de que tan cercanos de todos nosotros viven en esa condición. Pero bueno, vamos a respaldar y vamos a apoyar también ese contexto, confiados de que nada va a ser residual, que todo va a ser importante y que definitivamente le vamos a ganar a la oportunidad y a la posibilidad de que las familias uruguayas vivan en viviendas dignas. En esa línea me parece muy bueno también, y lo hablé en su momento con el coordinador de bancada y con nuestros compañeros, la creación de lo que nosotros como partido propusimos en su momento, que es el MEVIUR urbano. Hay algunas que otras experiencias y han sido realmente exitosas. En lo personal yo creo que el MEVIR es una de las obras sociales más importantes de la historia del Uruguay, que terminó con el rancherío de la Campaña y que en realidad también fue parte de todo un escenario de coalición, gobierno de Gestido, propuesta de Gallina Lever, en el inciso del presupuesto,
pero terminó siendo un escenario que los uruguayos impulsaron y terminó siendo la principal solución de vivienda rural. La experiencia del MEBIUR me alienta, me genera una expectativa, me genera una ilusión de que pueda ser una gran herramienta para poder ayudar a los que no tienen vivienda y poder definitivamente erradicar los asentamientos. También, como es de nuestro partido, y la verdad que el propósito de mi intervención es decir, ojo, nosotros no estamos en nada que se nos ocurrió ahora, hace años estamos peleando por estas cosas, hemos sabido vivir en minoría, hace 15 años gobiernan ustedes, bueno, miren, nos matamos en octubre para ir al balotaje, nos matamos en noviembre para ganar la elección, ahora gobernamos nosotros, ahora el punto de vista es nuestro. Y los aportes y las reducciones de daño que dicen ustedes hacer y todo lo que crean que tengan que hacer, háganlo. Y me parece fenomenal y notable, pero nosotros vamos a intentar ese cambio en el Uruguay y no la continuidad que se quería proponer y los uruguayos eligieron el cambio. Y por eso no me parece menor también algunos que otros planteos que hicimos en su momento, el senador Amorín, el senador Bordaberry, ni que hablar de lo de Bordaberry, ¿quién va a decir la cantidad de aportes y de proyectos de ley que dejó en este recinto? Iba a hacer referencia al de José. Se aprueba la portabilidad numérica, otro proyecto de ley que es nuestro, que nos parece fenomenal. Y la verdad que no sé si seguirle el consejo al presidente Sanguinetti. Sí, pero entonces le voy a decir, presidenta, que voy a votar, por supuesto, la LUC en general, pero no voy a votar los artículos 233, 234 y 235. No los voy a acompañar, sé que nuestros compañeros y mi partido ha hecho un aporte tremendo, que le han puesto absolutamente todo con seriedad, con responsabilidad, para que esto sea de la manera que lo están presentando. Mejoró muchísimo, pero en lo personal yo sigo manteniendo que tendríamos que haberlo dejado como llegó desde el Poder Ejecutivo, y la desmonopolización de los combustibles es justa, necesaria y tiene que ser pronto, listo y ya, y esta era una hermosa oportunidad que no teníamos que haber temido. Y por lo tanto, voy a votar la ley en general, por supuesto, y la voy a defender si es necesario en el correr de todos estos días. Y no voy a votar los artículos 233, 234 y 235. Quiero que los combustibles de mi país compitan como hicimos con los celulares, como hicimos con el Banco de Seguros, como hicimos con el Banco República y como creo que tenemos que seguir haciendo, y que ese es el camino. Y en esa línea no me pienso apartar, y estoy seguro que no voy a alterar para nada ninguna que otro escenario que se crea partidario o no, porque soy hombre de mi partido, porque soy hombre de mi país, pero estoy convencido, y de lo que estoy convencido no cambio. Muchas gracias. Muy bien, señor senador. Antes de dar la palabra a la senadora Lazo, una pequeña aclaración. Cuando dijimos el tema de las barras, nos recordaba el coordinador Charles Carrera por un tema de horarios. Nosotros hicimos el comentario en la coordinación, él llegó un poco después, yo me iba al velatorio el lunes, se había tomado la decisión, sí estuvo cuando hablamos de la parte de la transmisión como sustitutivo de las barras, pero no formó parte de la primera parte de la conversación y de la negociación. Quería aclararlo a efectos de dejar clara la actividad del coordinador. Uno sabe que da trabajo ser coordinador, así que las disculpas del caso, señor coordinador. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra la senadora Lazo. Gracias, presidenta. En primer término, adherir, por supuesto, a nuestro saludo, a nuestro pésame, a las familias de las víctimas de este fin de semana. Institucionalmente lo hemos hecho en forma personal. También creo que vale la pena saludar y felicitar el trabajo de la comisión en su totalidad, a la conducción, en representación del senador Penades y el senador Carrera,
porque fue una conducción firme pero cordial, que de alguna manera tuvo su expresión en el trabajo. Hasta ahora, y luego de las intervenciones de mis compañeros y compañeras de bancada, correré y asumo el riesgo de reiterar algunos de los conceptos que con tanta claridad se han expresado en esta sala, algunos de los cuales, en lo que respecta, por supuesto, a la bancada del Frente Amplio, nos son comunes. No menos válidos han sido los conceptos vertidos por la bancada oficialista, porque entiendo que son ni más ni menos que la expresión de dos versiones de país. Y desde el punto de vista, o dos concepciones, mejor dicho. Como un murmullo acá que me prohíbe del lado derecho. Gracias, Presidenta, por ampararnos en el uso de la palabra. En ese sentido, entendemos que el Frente Amplio asumió desde el comienzo una actitud responsable, desde la óptica parlamentaria, en el rol que le compete. Nos comprometimos con el sistema político en su conjunto, con nuestra fuerza política y también con la sociedad a llevar adelante un tratamiento serio, estudioso, analítico del planteo del Poder Ejecutivo, y así lo hicimos. Es así que en primera instancia advertimos, apegados al exhaustivo trabajo de asesores, de representantes profesionales, sobre lo que entendimos significaba esta ley como mecanismo constitucional, sin dudas, en una forma que innovaba, al menos, en cuanto a dos cuestiones. La primera, la extensión textual del proyecto; la segunda, su amplitud temática, citando a uno de los profesionales que se manifestó públicamente, el doctor Cajaraville. Nosotros seguimos creyendo que esta caracterización del proyecto de ley de urgente consideración es la correcta. Se trajo aquí al seno del Pleno en varias oportunidades por varios representantes las palabras de Selmar Michelini, una figura por demás representativa de nuestra fuerza política, pero que la trasciende claramente, representativa del sistema republicano. Pero digo sí una figura que entendemos es uno de los fundadores de nuestra fuerza política, coalición y movimiento, que cuenta con 49 años de permanencia. ¿En qué contexto se escribe ese artículo? Porque el contexto también tiene que ver. Y era precisamente un contexto en el cual fue pensada esta herramienta para un sistema de partidos pulverizado como el que teníamos en aquellos años, con estas características. El formato es una estrategia legislativa que entendemos no mejora la calidad de la deliberación y que esta combinación no es lo mejor para la democracia. En menos de 90 días, este proyecto está planteando la modificación de más de 50 leyes aprobadas, en su mayoría a lo largo de varios años, y que en promedio insumen algo así como 275 días de trámite parlamentario. Y creo que más allá del ambiente muy bueno de diálogo, de compromiso, de trabajo de parte de la bancada opositora y de quienes integraron la comisión en su totalidad, la comisión especial, existieron momentos de desconcierto, sí, de desencuentros, sorteados, pero existieron. El contenido de este proyecto es por demás diverso. Hubo que establecer órdenes de prioridades en tiempos escasos, en el medio de una pandemia que sí menguó naturalmente la participación imprescindible de los diversos actores de la sociedad y que hacen, entre otras cosas, lo que hacían mención hace un instante, que estas barras hoy estén vacías. Estamos asistiendo en alguna medida, y lo decimos absolutamente desde el respeto, a una actitud cuasi refundacional donde se propone no solo cuestionar un modelo, que es válido en democracia, sino en algunos casos entendemos barrer con construcciones históricas en materia de algunos derechos adquiridos. Solo eso puede explicar la mezcla de temas que se incluyen
con el carácter de urgente en esta ley y entendimos el concepto de que lo urgente es el tratamiento. Una ley que contiene varias leyes cuya fundamentación es responder a un compromiso asumido, válido, con la ciudadanía en la campaña electoral, pero esto está lejos, entendemos, de expresar una fundamentación de urgencia. Además, entendemos legítimamente que es inoportuna. Y yo, aún discriminando lo que es la urgencia de la emergencia, entiendo que hoy los ciudadanos, las ciudadanas, los uruguayos y uruguayas refieren a otras urgencias que tienen que ver con el mundo del trabajo, las necesidades básicas que se ven menguadas a partir de los efectos y las medidas sanitarias. Y por supuesto que también hemos acompañado en el seno de este cuerpo muchas leyes que atienden esa pandemia, quizá no tantas como las que hubiéramos querido, o entendemos que podíamos haber avanzado más, pero hemos acompañado. También debemos decir que la urgencia, entre otras cosas, y lo han manifestado algunas legisladoras, algunos legisladores, también tiene que ver con una emergencia en materia de violencia de género vigente. Y claro que vamos a continuar trabajando, no se agota en la ley de urgente consideración. Pero en materia de prioridades, ese tema no estuvo dentro de esta ley. Y soy absolutamente consciente del trabajo que se ha desarrollado conjuntamente por mujeres de todos los partidos políticos, y recuerdo particularmente allá en la década del 90, cuando hubo un intento de arremeter contra la línea azul del INAU, a mujeres de los 3 partidos que tenían en ese momento representación parlamentaria, dar una pelea muy fuerte, incluso dentro de sus propias internas partidarias. Por eso entendemos que esa emergencia, esa urgencia, podía haber tenido o sido contemplada. Entendemos que los artículos distribuidos en secciones, capítulos, referidos a una gran cantidad de temáticas diversas, abarcaron 85 temas cualitativamente diferentes, cada uno de los cuales podría ser perfectamente leyes independientes. Leyes juxtapuestas que planteaban modificaciones a leyes preexistentes o agregados a la legislación vigente. El constituyente previó que no podía tratarse más de una ley de urgencia en simultánea, cosa que entendemos este proyecto no contempla, al abarcar una enorme cantidad de temas tales como seguridad, educación, economía, regla fiscal, empresas públicas, unidades reguladoras, funcionamiento del Estado, relaciones laborales, seguridad social, políticas sociales. Cada uno de estos temas sería merecedor de por lo menos una ley. Dijimos además que contenía una enorme reforma del Estado. Y allí es donde también surgen las dos visiones de modelo que entendemos merecen ser analizadas con sumo cuidado, con la participación de los sectores sociales involucrados. Y basta con analizar, como ejemplo, reitero que quité muchas de las cosas que iba a decir porque fueron dichas, pero algunas me parece que no redundan. Basta con analizar el alcance de uno de los artículos que implica un duro golpe sobre las expectativas de los y las trabajadoras, ya que consagra legalmente la imposibilidad práctica y de hecho del ejercicio de la modalidad de huelga con ocupación de los lugares de trabajo, con el agravante de asignarle al Estado la competencia para garantizar el ingreso, sí, de los que quieren trabajar, pero también, como nos decía un viejo obrero de más de 80 años, también de una figura que no se nombra, porque capaz que no queda lindo, pero que es la figura del rompehuelga. Y por supuesto, también de los empresarios. El artículo en cuestión reglamenta en forma restrictiva un derecho que entendemos es fundamental y que intenta bloquear cualquier posibilidad de rescate jurídico, político, sindical, de la mejor tradición de lucha del movimiento obrero
por lo que al respecto no puede existir otra actitud que el rechazo, en este caso, de ese artículo en particular. Otro aspecto que nos preocupa y que entendemos se contrapone con una política llevada adelante de inclusión, por ejemplo, de los productores familiares, pequeños, medianos, es la que refiere al agro. Es el único sector económico que como tal merece un capítulo en la ley de urgente consideración, que declara de alguna manera algunas cuestiones que lejos está de contemplar, en todo caso, al trabajador rural, ni se habla de él en esta ley. No es sujeto de urgencias y los aportes en ese sentido también los quedamos esperando. De alguna manera también esa sección analizada no supera los problemas del sector. No se resuelve la pérdida de los productores radicados en el territorio rural, el repoblamiento de la campaña, ni la extranjerización de la tierra, la mejora de la competitividad o la inserción en los mercados internacionales. Entendemos que se debilita, en todo caso, el rol del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, supeditando el interés general al individual del propietario del suelo. Nada se dice de mejorar la cantidad y la calidad de la producción uruguaya, transformándonos en un gran generador de alimentos para el mundo entero. De esos 501 artículos que conocimos al ingreso formal en este Parlamento, en la versión final han quedado 476 artículos. De ellos, un porcentaje que ronda el 15, el 18% son originalmente los planteados. Y trabajamos, sí, sin ningún trauma, sobre la modificación de parte del articulado en la convicción y ante el planteo de más de las 100 delegaciones que hacíamos mención de la sociedad organizada, que entendían que el contenido de gran parte de esas normas son regresivas en materia de derechos y muchas de las cuales atentan directamente, según varias de esas delegaciones, contra intereses de trabajadores a los cuales entre otras cosas, vuelvo hacia atrás, hay que recortarles el derecho de huelga, ajustarles la negociación colectiva con el cual defienden su salario, reducir su número en el Estado. Reconocemos la honestidad de quienes, desde el gobierno electo durante la campaña electoral, anunciaron, desde antes del 1 de marzo, como bien se dijo aquí, que iban a presentar una ley de urgente consideración para implementar los elementos fundamentales de su programa de gobierno. La CEPAL, en el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019, en el capítulo sobre Uruguay, expresaba: desde el punto de vista económico, el gobierno que asumirá en 2020 centró su discurso en la recuperación de la rentabilidad empresarial como forma de incentivar la inversión y el crecimiento económico. Entre sus prioridades se destacan la reducción del abultado déficit fiscal, la apertura comercial, modificaciones en las relaciones laborales y cambios normativos y de gestión en las empresas públicas. No lo dice la izquierda, lo dice la CEPAL, resaltando una definición del sujeto, objeto de la política, de los obstáculos y de los instrumentos a utilizar que hoy entendemos están expresados en esta ley de urgente consideración. Se presenta, sí, además, en las peores circunstancias que ha vivido nuestro país, cuando no existen las mínimas condiciones para que los parlamentarios y los sectores sociales afectados puedan participar adecuadamente. Sí, recibimos a las delegaciones, hubo intercambio, tomamos muchos de esos cambios sugeridos. Entendemos también que en materia del funcionamiento y rol del Estado, como bien se ha expresado por parte de esta bancada, los artículos tienen como objetivo llevar adelante una fuerte reducción del gasto público en recursos humanos. En conclusión, en materia de seguridad, entendemos que no da todas las garantías individuales que quisiéramos, recorta derechos de la ciudadanía, alienta la represión, no aporta solución a problemas tan sensibles como reales, el aumento de la discrecionalidad policial,
son temas que para nosotros no quedan cubiertos a partir del articulado y seguramente la mayoría de estos los vamos a votar negativamente. También entendemos que se limita la capacidad de protesta de los trabajadores y condiciona el derecho de huelga, como decíamos, a la voluntad del Poder Ejecutivo de turno. Suprime, como bien lo expresaban algunos legisladores, la autonomía del sistema educativo, limita la participación de los profesionales de la educación y busca en alguna medida desmovilizar a estudiantes y a docentes. Entendemos que en materia de legislación ambiental quedan en manos de privados algunas de las implementaciones de iniciativas ambientales importantes. Por supuesto que también en esa visión de modelo que entendemos, la discusión sobre la regla fiscal no es solamente una discusión técnica sobre las cuentas públicas, sino que también tiene de fondo qué nivel de participación tiene que tener un Estado en la economía. Y la ley cumple con el objetivo claro que es limitar el aumento del gasto público social. Y entendemos que atenta en contra de una discusión democrática sobre la asignación de los recursos públicos. Concluyendo, es tarde y creo que todos estamos cansados. Desde el abordaje político reafirmo mi preocupación en alerta para el buen desempeño del debate democrático de ideas, cuestión fundamental para la democracia, la aplicación de este mecanismo ómnibus ante la designación de urgencias del actual o de cualquier otro poder ejecutivo, en particular, y a partir del resultado de la propia votación en comisión, así como las diversas delegaciones que recibimos para dar, en este caso, satisfacción a el compromiso de campaña de una coalición en esta coyuntura. Era todo cuanto teníamos para decir. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señora senadora. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Sartori. Muchas gracias, presidenta. Señores senadores, ya tarde en la noche de hoy, pero quería resaltar, antes que nada, y destacar el gran trabajo que se está haciendo en esta comisión y en este Senado, en esta Cámara. Vivimos gestos extraordinarios todo el día, yo creo. Desde el presidente, que vino a asistir, la interpelación que está pasando del otro lado en diputados, a estas altas horas de la noche. Y para mí creo que hay muchas cosas que no son coincidencias en nuestro país, que con lo que está viviendo Estados Unidos en este momento tengamos a Gloria sentada ahí. Son señales que nuestro país está dando al mundo, que creo que son lo que nos destaca y hace que podamos avanzar. El senador Olesker me hablaba de un libro, capaz le permite una interrupción voluntaria, que decía que los países que más se desarrollan son los que tienen instituciones fuertes y donde trabajan juntos con un diálogo con confianza los diferentes sectores políticos. Creo que estamos dando señales de las mejores en momentos en los cuales la gente precisa unidad, rumbos claros, y que esta ley de urgencia surja al final de todo el trabajo de horas y horas, fines de semana, de un trabajo incansable de los legisladores, asesores y funcionarios, más de la mitad con un consenso, y un consenso real, donde se hizo el trabajo, se propuso y se mejoró muchísimo la ley por redacciones de la oposición, que agregaron muchísimo valor y que la hicieron más válida aún. Pero también con lo que no estamos de acuerdo, porque se trataba de darle un nuevo rumbo a nuestro país en una cantidad de aspectos. Ideas nuevas para lograr soluciones nuevas en los ámbitos en los cuales pensamos que se puede mejorar. Nadie dice que todo está mal en nuestro país. Hay cosas que preservar y muy valiosas. Estamos enfocando en que precisamos resultados para la gente en muchos aspectos que son los que están más decaídos. La seguridad es una preocupación nacional. Por eso hay un capítulo muy fuerte de la seguridad y se trabajó desde hace años para poder lograr una dirección diferente. Veremos los resultados, pero darles la base jurídica para que se pueda hacer ese trabajo es fundamental. Es nuestro deber aquí sentados. El tema de la educación que hemos discutido tanto, yo estoy convencido que los avances
de un punto de vista absolutos, quizás sabiendo de dónde venimos y cómo hemos caído en varios rankings internacionales, hoy muchos resultados más comparables a países que hace años no tenían nuestro nivel de educación, hacen que tiene que ser una prioridad. Y donde hay ideas nuevas, un equipo nuevo, y hay que darles la oportunidad y el respaldo jurídico para poder sacarlo adelante. Ni que hablar de la parte económica. Estamos viviendo de los momentos de más desempleo de nuestro país y una inercia que no parece mejorar con la pandemia y la situación económica. Más de 200.000 personas en seguro de paro, y lo más preocupante es que dentro de unos meses ese seguro de paro se acaba, y cuántos de ellos van a estar sin seguro de paro y sin trabajo. Tenemos que estar ya pensando que las medidas que vamos a implementar tienen que tener resultados en los próximos meses, rápidamente. Si no, vamos a vivir una situación social y económica muy dura. Entonces es con la convicción de que tenemos que tener el coraje de esas opiniones. Las políticas que estamos plasmando aquí en esta ley de urgencia son las que pensamos van a tener buenos resultados. Es tan simple como eso. Y por eso vamos a tener también la responsabilidad política de los logros que podamos mostrar dentro de unos años y de los cuales hoy estamos empezando de un punto de vista legislativo con esta ley de urgencia que estamos apoyando. Una ley de urgencia que a cada uno de nosotros en algunos aspectos nos dejó con ganas de más. A mí también en algunos aspectos me hubiera gustado ir más lejos. La liberalización de los combustibles, de las que hablábamos. Adentro de la coalición también debimos comprometer algunas cosas para tener un buen piso jurídico que nos permita saltar hacia esa posibilidad de mejorar los resultados de nuestro país. Pero creo que el resultado no podía haber sido mejor. Al final hoy vamos a votar una ley a tardes horas de la noche que va a permitirle un nuevo comienzo al Uruguay, que no es más que la radiografía de todos los cambios legislativos que podríamos hacer para darle una buena base jurídica a este nuevo gobierno. Y yo soy de los que reivindican la urgencia. Urgente es bueno. A mí me parece que 45 días es demasiado, si me preguntan a mí. Son plazos constitucionales. Pero en estos momentos tenemos que hacer mucho y hacerlo rápido. Y después de haber demostrado el gran trabajo de estos 45 días, capaz que debería ser la norma y no la excepción. Seguir trabajando así, logrando juntos todo lo que podamos, yendo lo más lejos posible en los consensos y yendo más allá cuando hay que tener el coraje político de intentar algo de una manera diferente. Entonces quería más que nada resaltar ese trabajo, decir que nosotros apoyamos esta ley porque creemos que es un gran instrumento que va a permitir en los meses y años que vienen seguir desarrollando. Creo que esto es solo el comienzo de los cambios y los resultados que queremos ver en nuestro país y que refleja además una cantidad de sensibilidades nuevas, que sea desde el medio ambiente, un tema que no es solo una sensibilidad. Nosotros, el turismo y la agricultura son nuestras dos grandes industrias, los dos están dependiendo del cambio climático de una manera preponderante. Darle su lugar al bienestar animal con la creación de ese instituto. Vivimos un mundo de sensibilidades. Hay una estadística que dice que nunca fue tan grande el porcentaje de gente que prefiere los animales a las personas. Es algo para reflexionar. Bueno, creo que se ha ajustado y modernizado y tenido en cuenta muchísimas sensibilidades nuevas y sobre todo cosas que pensamos que van a funcionar. Y en eso es donde es importante el respaldo político de toda esta coalición. Es que nos las estamos jugando a estas respuestas. Queremos y sabemos que van a dar resultados. Y queremos que el Ejecutivo y el Gobierno sepan que desde el Legislativo cumplimos con dos cosas. La primera es todas las promesas que nunca se cumplieron tan rápido, creo, de esta campaña electoral después de haber ganado. Esos 500 artículos corresponden en gran parte a cosas que dijimos que íbamos a hacer. De un punto de vista legislativo, quedaron cumplidas a menos de 3 meses de empezar este nuevo gobierno. Y además creo que le permitimos desde acá, por el trabajo que hicimos todos juntos, al gobierno de poder lograr mejores resultados para nuestro país. Todos queremos estar dentro de 5 años discutiendo ideas, pero con resultados para la gente mejores que los que tenemos hoy en muchísimos ámbitos. Entonces, con ese sentido pragmático y de esperanza en el futuro, yo creo que hemos demostrado un gran trabajo, una gran manera de trabajar, quizás una nueva manera de trabajar en esta legislatura, donde más del 70% de los legisladores aquí presentes son de renovación, no estaban aquí en el pasado,
y para mí será un honor seguir trabajando de esta manera, espero con este mismo ritmo y con este mismo resultado. Así que apoyamos esta ley, pensamos que va a tener grandes y buenas consecuencias para el Uruguay, pero sobre todo apoyamos estos gestos, esta manera de trabajar que destacan a nuestro país en el mundo y no siempre valoramos como deberíamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Sartori. Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Nos ha tocado hablar casi al final de esta sesión, que lleva aproximadamente 13 horas de tratamiento de este proyecto de ley. Cuando uno le toca hablar ahora, está tentado de hacer algunas cosas de las cuales voy a evitar. Señora presidenta. En primer lugar, me quiero solidarizar con todas las personas que han perdido a sus seres queridos en las últimas horas. Todas. Si usted me ampara, sería muy bueno. Estoy acá en el lado derecho. Siéntese, senador Sartori. Ahí está. Bueno, continuemos. Muchas gracias, presidenta. Decía que nos solidarizamos con las personas que han perdido a sus seres queridos en estas últimas horas bastante trágicas. Queremos saludar el trabajo de los funcionarios y de los equipos asesores. Fueron cientos de personas de todos los partidos que estuvieron trabajando comprometidamente, muchas horas de trabajo aquí, aportando su conocimiento, aportando ideas, propuestas para que se pudiera transcurrir el debate de esta ley en la comisión de la mejor manera posible. Y yo creo que así fue, y eso es bueno, y hay que saludar el trabajo, como bien se decía aquí, tras bambalinas, que hacen muchos funcionarios aún después de que la comisión termina y que es sustantivo para poder llevar adelante nuestra tarea. Quisiera aprovechar también para saludar a las intérpretes de señas, que por lo que he visto son 2, y están hace 13 horas que están ayudándonos a que otras personas puedan también conocer cuál es el debate. Llevan bastantes horas allí. Señora presidenta, el gobierno decidió enviar este proyecto de ley que tiene varias particularidades, no solo por su declaración de urgente consideración o la cantidad de artículos que tiene. Es de los primeros proyectos de ley de urgente consideración que pasa a la centena de artículos. Pero tiene otra novedad, y es una innovación, porque se ha fundamentado aquí incluso por miembros del gobierno ese sentido, y es que esta ley contiene el programa de gobierno. Es la primera vez que un gobierno está osado a colocar en un solo proyecto de ley un conjunto tan vasto de iniciativas y se fundamenta en que es la orientación de su programa de gobierno, más allá de que, por supuesto, seguramente vendrán otras leyes, y se fundamentó en la necesidad de que hace 15 años no están en el gobierno y por tanto es necesario aplicar una política de shock y cambiar todo lo más rápido posible. Es la primera vez que sucede algo de esta naturaleza. Con el tiempo podremos considerar si fue una buena práctica o no. En principio creo que no es la mejor manera de legislar, señora presidenta. No es la mejor manera de legislar. Y nadie en esta sala puede fundamentar que tratar un proyecto de esta naturaleza, de tan vasta temática, basta con repasar, y cuando se repasen las actas de esta sesión, que estamos en la votación en general, aquí se ha hablado de todo un poco. La gente que nos escucha va comprendiendo de que en esta ley, en una única ley, podemos hablar de educación, seguridad, administración del Estado, empresas públicas, mercado de petróleo, y un sinfín, normas penales, nuevos delitos, cambios en el proceso penal,
es vastísimo. Yo creo que no es la mejor manera de legislar y nadie puede sostener que esta es la mejor manera de legislar, y menos decir que esto es una oda a la democracia, a la inclusión, a la incorporación de las opiniones de todos y que acá todo el mundo pudo venir. Sí, claro. Vinieron 120 organizaciones que tenían que venir con un cronómetro a contrarreloj a tratar de exponer rápidamente lo que pensaban, pero no hubo un intercambio real. Y yo creo que los legisladores del gobierno son conscientes que no es la mejor manera, por más que la están defendiendo, como corresponde. Porque son legisladores oficialistas de distintos partidos que entendieron que le tienen que respaldar lo que el Poder Ejecutivo entendió que había que traer al Parlamento, pero me parece que lo que no se puede hacerlo distraído es decir que esta es una gran oda a la democracia, a la participación, a la inclusión de las ideas distintas, con esta gran referencia a que llegó el Uruguay del pluralismo, porque antes parece que no existía el pluralismo. Había otras mayorías en este Parlamento, como hay hoy, para imponer que el tratamiento sea urgente, para llevar adelante una agenda de gobierno en una sola ley tan vasta, y tiene la misma legitimidad que otras mayorías que siempre se conforman en este ámbito, porque aquí no hay empate. Esa es la particularidad del Parlamento. No hay empate. Entonces, arrogarse la idea de que ahora, porque las mayorías las tengo yo, hay pluralismo, me parece un exceso. Y más cuando se está legislando de esta manera, de urgente consideración, en donde de los artículos enviados por el Poder Ejecutivo sobrevivieron 76 en su texto original, aproximadamente el 15%. El resto ha sido modificado, con dificultades, con mucho esfuerzo, y también hubo diálogo político. Yo no voy a negar que no existió diálogo político, y hay muchas diferencias también dentro de la coalición. Hace poquito no podíamos escuchar mucho a una senadora porque había algunas desavenencias en algún partido. Entonces, señora presidenta, el gobierno ha fundamentado que esta ley es así porque hay que cambiar. Y porque tiene un mandato de cambio. Y el concepto de cambio es un concepto interesante. El concepto de cambio puede tener cierta retórica que habla hacia el futuro, que nos presenta como innovadores, que nos presenta hasta incluso como de alguna manera refundadores de algo que estaba allí, que nadie lo veía y que por tanto ahora hay que hacerlo todo de nuevo. Pero el cambio no siempre es para mejor, puede haber cambio para peor. Voy a poner un ejemplo. Hoy hay 200.000 casi compatriotas que cambiaron para peor, porque están en el seguro de paro. Hoy hay mucha gente que está con un tupper haciendo cola en una olla popular. Cambiaron para peor. Cambiaron para peor. ¿Sabe cuál es la mejor olla? La que se hace en su casa. Esa es la mejor olla popular. No la que la gente tiene que ir a hacer cola para recibir con un tupper su alimento. Y yo no le voy a endilgar al gobierno el COVID-19, no cometería ese atropello. Pero lo que quiero significar es que se puede cambiar para estar peor. Por tanto, el concepto de cambio, fundamentar transformaciones que están en esta ley, solo por el concepto de cambio, sin explicarlo, no nos permite identificar lo que efectivamente la gente quiere, señora presidenta. Y yo creo que los uruguayos lo que quieren es que se resuelvan sus problemas. ¿Qué es eso? Y claro, naturalmente los uruguayos en las últimas elecciones entendieron de que este gobierno le puede solucionar los problemas, por eso lo eligieron. Pero nosotros queremos dejar sentado en actas, para que quede bien claro, que le estamos avisando que esto no va a resolver los problemas, los va a agravar. Los problemas que existen hoy en el país van a ser agravados. Y además han construido problemas nuevos. Y tendremos tiempo para discutirlos seguramente en el transcurso. El senador Rubio hablaba de que esto podía ser un boomerang, y seguramente lo sea, porque no se puede fundar solo en la idea de cambio. En realidad, lo que hay que fundar, una herramienta, un instrumento, como se ha dicho, este es un instrumento, hay que fundar en, efectivamente, no solo que cambia lo que existe hoy en términos jurídicos y en términos de política pública, sino si ese cambio es beneficioso o no, y si ese cambio es pertinente o no,
y si es capaz de resolver los problemas que la gente tiene hoy. Y a nuestro juicio, señora Presidenta, el rumbo de esta ley, esencialmente el rumbo de esta ley, y esencialmente sus componentes centrales como se han fundado hoy aquí, no van a traer soluciones a los uruguayos. Van a traer problemas. Le van a traer problemas al gobierno y por correspondencia a todos nosotros. Entonces no digan después que no le avisamos que esto iba a generar problemas, porque también para eso sirven las actas. Porque hoy se habla mucho de que se va a transformar la realidad. Yo siento un gobierno que está ejercitando, escoba nueva, barre bien, decía mi abuela, y que dice que va a solucionar todos los problemas del Uruguay. Y ya tendremos tiempo de ver si las herramientas que se están presentando efectivamente cumplieron esa función. Yo no le puedo adjudicar a los señores legisladores del gobierno que tengan una intención de entorpecer o de complicar al Uruguay. No lo podría hacer, no me lo permite el Parlamento, ni creo que efectivamente sientan eso, pero creo que se están equivocando. Están cometiendo un profundo error y ese error va a significar que algunos de los problemas que hoy existen en el país se agraven y otros problemas que no existían, con esta idea de cambio por el cambio, surjan. Y vamos a tratar de explicar en esta breve intervención por qué creemos que en algunos aspectos, ya lo han hecho mis compañeros de bancada, este proyecto de ley no es el instrumento que necesita el país. Y por eso vamos a votar negativo, independientemente de que hayamos acompañado un conjunto de artículos de las cuales estoy convencido de que el Frente Amplio hizo bien en acompañarlos. Porque nosotros hemos dicho que vamos a acompañar lo que está bien y vamos a criticar lo que creemos que está mal. Y eso es lo que estamos haciendo. No es un discurso y un eslogan. Es una actitud política que tiene el Frente Amplio para con el país. No solo con el gobierno, para con el país. Y entonces aquellas cosas que han mejorado efectivamente las situaciones las hemos acompañado. Y más allá de los porcentajes, el problema no es un problema de porcentajes y de cantidades, el problema es un problema de contenidos. Y los contenidos esencialmente negativos de este proyecto de ley nosotros nos hemos opuesto frontalmente. No solo nosotros, no solo el Frente Amplio, también un conjunto de organizaciones profesionales, académicas, sociales, y un conjunto de actores también integrantes de la coalición de gobierno. Porque esta ley era esencialmente privatizadora, pero el capítulo privatizador fue derrotado en el Parlamento. Fue derrotado. Se retiraron los artículos más complejos de ese proceso que debilitaba a nuestras empresas públicas y se retiraron porque no había acuerdo entre la coalición y porque no había capacidad y evidencia para fundamentar lo que se estaba diciendo, que con esas modificaciones que implicaban darle el negocio de nuestras empresas públicas a los privados, iba efectivamente a mejorar las condiciones de los servicios públicos. Y por eso se retiraron los artículos. Aún persisten algunos, como por ejemplo la posibilidad que las empresas que son propiedad del Estado y están en el derecho privado se pueda vender su capital accionario. O por ejemplo entregarle el mercado de las compras estatales para que participen privados. Vaya paradoja. El Estado tiene una empresa que provee un servicio y nosotros acá estamos definiendo que en vez de comprarle a esa empresa le pueda comprar a cualquier otra. Parece de loco. Si yo tengo un almacén y voy a hacer un guiso, me voy a comprar los fideos a mí mismo, no le voy a ir a comprar a la competencia. Pero aquí se ha fundamentado como una gran innovación, que las empresas que son propiedad del Estado y que brindan servicios, algunas se salvaron, por suerte, como por ejemplo las que administran los fideicomisos, que es dinero público y que es AFISA. Pero lo que no se ha salvado es la posibilidad de que se venda una parte de su paquete accionario. Eso todavía permanece en la LUC. Es decir, no fue derrotado del todo. Y además nos han anunciado que, yo creo que se han retirado los artículos, pero eso no quiere decir que no venga una nueva embestida baguala en contra de las empresas públicas, de las cuales estaremos atentos y daremosle el debate como corresponde. Entonces, señora Presidenta, tenemos un problema de seguridad pública, sin lugar a dudas, y la LUC tiene una perspectiva represiva que parte de una máxima: más penas, menos delitos. Y esta es una discusión que hoy se relataba aquí, tiene
más de 2 décadas, y es un gran debate de las ciencias criminales, la criminalística, y de las cuestiones que tienen que ver con las seguridades públicas y la convivencia ciudadana acerca de estos elementos. Pero aquí se está dando una señal muy fuerte que va a desatar problemas reales, porque abrigado en el concepto de que vamos a defender a los policías, el concepto equivocado, porque lo que hay que defender acá es los ciudadanos. Estamos dando un mensaje de piedra libre para algunas cosas. Y eso es muy complicado, porque yo no tengo por qué desconfiar de la Policía Nacional o de los agentes de policía. Pero el problema es que cuando legislamos, podemos habilitar o no que pueda utilizarse esas herramientas para el abuso. Y aquí se ha creado un delito que es bastante complicado, que es el de sentirse agraviado. Policía se puede sentir agraviado por un montón de razones, ¿no? Yo me crié en el barrio municipal, en la Gruta de Lourdes, y cuando te juntabas en la esquina a tomar mate, pasaba el patrullero y te paraba y te abría de piernas y te pegaba en los talones. Eso pasaba en los barrios populares. Y sigue pasando hoy seguramente en muchos casos. Y resulta que acá estamos colocando un elemento en donde el ciudadano en el ejercicio de su libertad puede ser, en definitiva, en un debate entre dos, porque los policías andan de a dos generalmente, porque es razonable que anden de a dos, puede ser, en definitiva, acusado de un delito, que es haber agraviado a la fuerza pública. Un delito extremadamente subjetivo. ¿Qué es lo que me agravia a mí? ¿Y qué es lo que lo agravia a otro señor legislador? Pueden ser cosas distintas. Y se crea un grado de enorme subjetividad. Pero además de ese elemento, aquí se están generando las condiciones para que aquellas personas que son retirados policiales puedan actuar en algunos momentos de fragancia. Y cuando la policía actúa, señor presidente, actúa con equipamiento, con chaleco antibala, actúa generalmente a dos, actúa con comunicación con su base porque está llevando adelante una acción que puede poner en riesgo su integridad física. Y lo que estamos haciendo acá es poniendo personas que no están preparadas físicamente, ni responden a una cadena de mando. Y cuando se genera el ejercicio de la violencia por parte del Estado, porque la policía es la que detenta el monopolio, y se lo estamos dando a unas personas que están retiradas que parece que se pueden llegar a transformar en sheriff de barrio. Eso es muy complicado porque estamos poniendo en riesgo no solo a los ciudadanos, sino a esas personas que hoy no están preparadas, que no tienen el equipamiento, que no tienen la cadena de mando para dar responsabilidades políticas, porque si un agente policial comete un abuso policial, hay una cadena de mando del cual se tiene que hacer responsable y que llega hasta el señor ministro del Interior. Y se le pueden pedir explicaciones políticas al señor ministro del Interior en el Parlamento de la República. Ahora, si se da una situación con un retirado, ¿quién responde por esa acción? ¿Quién responde? Nadie. Él mismo, bajo su criterio, sin cadena de mando, sin equipamiento y sin entrenamiento, porque por algo se retiró, porque ya no está apto para cumplir la tarea de persecución del delito. Y aquí estamos tratando, incorporando que esa persona vuelva en funciones automáticamente. Esto va a generar un enorme problema, señora Presidenta. Y además estamos estableciendo en el mismo acto que los piquetes son ilegítimos. Y yo estuve buscando qué definición jurídica hay de piquete y no encontré. Hay una definición que está aquí en esta ley que dice: declárese que ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes, servicios en espacio público o privados de uso público. ¿Y sabe lo que dice la Real Academia? Porque como no hay, el lenguaje jurídico no es una lengua distinta, dice que el piquete es un pequeño grupo de personas que exhibe pancartas con lemas, consignas políticas y peticiones. Digo que el piquete es un grupo de personas que pacífica o violentamente intenta imponer o mantener una consigna de huelga. Y esto lo va a interpretar
el Ministerio del Interior y los funcionarios del Ministerio del Interior que van a tener que tomar decisiones frente a un escenario de eso. Y cuando anda algún funcionario del Ministerio del Interior alguna noche montevideana por el barrio sur y se encuentre con que la calle está cortada por una comparsa, ¿qué va a interpretar? Porque ahí no hay libre circulación. Y aquí no está definido. Es una definición genérica. Y una de las características más importantes de nuestra democracia es el uso del espacio público para reivindicar manifestaciones políticas, sociales, culturales, en el legítimo derecho de la libertad de los ciudadanos de expresar lo que sienten, piensan y reclaman, como se dio en la interbalnearia hace muy poquito por seguridad pública, o como se puede dar en otras situaciones. ¿Y quién va a interpretar esta norma? La policía. Es la policía la que va a interpretar, porque acá no hay intervención de la justicia para definir si la policía tiene que proceder o no frente a este hecho. Entonces se puede dar una enorme discrecionalidad, y cuando hay discrecionalidad en los agentes que tienen el uso de la fuerza, puede haber situaciones de abuso. Puede haber muchas interpretaciones en este sentido. En Argentina se le dice piqueta y corte de calle, pero en Uruguay no. Y se ha establecido una relación, que es verdad, entre el movimiento sindical, su derecho a huelga, que acá se está pretendiendo reglamentar, con el tema de los piquetes. Pero los piquetes van más allá. Cualquier manifestación de una organización social, de un colectivo de vecinos que entiende reclamar por algo y que puede cortar incluso parcialmente una avenida en su reclamo para que se preste atención. Y ahí va a haber una interpretación de los agentes de policía que estén allí, que puede prestarse para situaciones que no son buenas. Porque el espacio público tiene que ser el espacio de la democracia, por supuesto, en el cual no avasallemos los derechos de otros, sin lugar a dudas, porque mi derecho termina donde empieza lo de los otros. Pero ¿quién balancea cuando un derecho se pone por sobre el otro? La justicia, no la policía. Es la justicia la que debe resolver si alguien en el ejercicio de su libertad y su derecho a manifestarse, sus derechos políticos, está, en definitiva, avasallando el derecho de otros. Y aquí se coloca desde otro lugar. Por suerte se quitó la palabra que estaba en el artículo, se quitó que era inmediatamente el uso de la fuerza. Aquí se habla ahora de una cuestión un poco más que buscar las cuestiones pertinentes para resolver este problema. Eso ha ayudado bastante, pero no quiere decir que la inspiración no sea otra. Entonces yo creo que eso es un enorme problema. Como es un problema arrancarle más de 100.000 hectáreas a la ley de colonización, que es lo que se está consagrando aquí. Porque hay colonos que son propietarios y que provienen de una larga historia que tiene que ver con aquellas tierras que venían del banco hipotecario antes de la creación del instituto y que nadie discute sobre su propiedad. Aquí lo que se está discutiendo es si ese predio está afectado o no a la ley de colonización que establece como la colonización como un servicio público, como la necesidad de tener una mirada distinta de poblamiento de la campaña, de acceso a la tierra para aquellos que no pueden acceder por la vía del mercado. Y lo que estamos consagrando acá es que 100.000 hectáreas que están adentro de las colonias de colonización queden fuera del imperio de la ley de colonización. ¿Y sabe qué significa eso? Que pueden pasar a ser hectáreas arrendadas el 100%. En vez de colonos va a tener arrendatarios. Porque hoy para arrendar tierras de colonización hay que pedirle permiso al instituto. Y el instituto establece determinados criterios de cuánta tierra se puede arrendar en un predio, además de residir en él. Pero acá van a haber 100.000 hectáreas que se podrán arrendar a cualquier pool de siembra en el medio de las colonias, porque las estamos desafectando del imperio de la ley que creó colonización, porque no estamos discutiendo, no se está discutiendo sobre quién es propietario, se está discutiendo el uso que se le va a dar a esa tierra. Y aquí se le metió un tajo a colonización, quizás casi como homenaje a aquel dicho cuando se votó la ley de colonización, algún legislador dijo, tranquilo, votamos la ley pero no le ponemos los recursos. Y aquí le estamos quitando recursos a la ley de colonización que establece un uso. Porque además se puede fraccionar esa tierra ahora. Cuando se vote esta ley, se podrá fraccionar esos predios, se podrán arrendar
esos predios, no solo vender. Una buena solución hubiese sido que se estableciera, en todo caso, si lo que se quiere resolver, porque este es un problema de particulares, porque al estar afectado de la ley, por la ley de colonización, vale menos esa tierra. ¿Sabe por qué vale menos, señora presidenta? Justamente porque no puedo disponer libremente de ese predio como yo quiero si lo hubiese comprado en el mercado, porque tengo que cumplir con la ley de colonización y con las reglas que establece el instituto, que están adentro de una colonia. Por eso vale menos la tierra. Y si lo que hacemos ahora es quitarlas del imperio de la ley de colonización, van a valer más. Y quiere decir que sus propietarios van a hacer un gran negocio inmobiliario. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá, consagrándose de esta manera. Y la podrá comprar cualquiera que competirá con la cantidad de aspirantes a colonos que perfectamente pudieran aspirar a eso. Es más, una mejor solución hubiese sido que el instituto le compre todas las tierras, pero que sigan siendo del Instituto de Colonización. Porque la tierra es un bien finito, no se crea más tierra, no hay posibilidad de crear más tierra. Y además hay que preservarla para las generaciones futuras, y este es todo un debate central en el Uruguay que tiene que ver con uno de los recursos naturales más importantes que tiene el país. Y preservar el uso de la tierra para el que la trabaje, para el que la quiera trabajar, pero además para el que la cuide para las próximas generaciones. Y seguir colonizando tierra, porque colonización es el terrateniente más grande del Uruguay, pero solo tiene el 2,5% de la tierra productiva del país. Y habilitar de esta manera es que se vuelva a concentrar esa tierra, ir en contra de la política del instituto. Porque ¿quién va a comprar esa tierra? ¿Quién la compra? El que tiene recursos. Pero lo peor es que se va a poder arrendar el 100% de esa tierra. Va a venir un pulsojero y entonces lo que antes había un colono, ahora va a haber alguien que se va a acomodar tranquilamente en la ciudad y va a vivir de la renta del 100% de su tierra si tiene ganas. Porque eso es lo que significa desafectarla de la ley de colonización. Además de perder una comprensión de que las colonias deberían mantener una lógica sistémica que implicaría que los productores familiares que están allí necesitan trabajar en conjunto, y esto va a permitir que en realidad entren en predios que están adentro de las colonias de colonización otros actores que no les interesa trabajar con el resto, ni quizás sean productores familiares, sino que sean otro tipo de productores, y que tampoco van a trabajar en mancomunión, en un proyecto productivo de una colonia con el resto de los colonos que están allí. Esto es lo que estamos consagrando cuando se vote esta ley. Y yo creo que eso está mal. Está mal. Porque hoy yo puedo vender tierra. Yo soy un colono propietario y la puedo vender. Y es más, se puede hasta desafectar del marco de la ley de colonización si lo autoriza el directorio en función del estudio caso a caso. Pero acá lo estamos haciendo al barrer. Para todos. Y cierto es que la legislación previa a la creación del instituto también establecía algunas limitaciones, porque también tenía limitaciones a cómo deberían usarse. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un negocio inmobiliario para algunos, que además va a generar que fracciones que hoy pertenecen y están dentro del marco de la colonización se salgan de ese marco. Porque ya el instituto no podrá establecer que no se puede fraccionar ese predio, porque ya no está bajo el imperio de la ley del instituto. Ni podrá establecer que ese colono no pueda arrendar el 100% de su tierra. Entonces me parece que esas cosas no ayudan, van en un sentido contrario al desarrollo nacional. Y voy a ir terminando con lo siguiente, señora presidenta. El capítulo de vivienda y el de los desalojos express es, francamente, la creación de un gran problema. Porque se pretende solucionar el problema de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a garantías. Pero en vez de extender la cobertura de garantías, se toma este camino en donde lo que va a terminar pasando es que la gente se va a ir mudando y ni bien te mudes y termines de hacer la mudanza vas a estar preparándote para mudarte de vuelta. Hoy el régimen, básicamente muchos de los que alquilan y arriendan viviendas, establecen que los contratos sean por un año. Y como hay un sistema de garantías que protege al inquilino y protege a los pequeños, a las personas, las familias que tienen 2 o 3 propiedades. Senador, la senadora de la Aventura me pide la palabra. Muy bien.
Sí, para solicitar la prórroga al señor senador. Procedemos a votar la prórroga de la obra del senador por la afirmativa. 29 en 31 afirmativo. Prosiga. Bien, muchas gracias a los señores senadores. No voy a usar los 15 minutos, me queda solo hablar de este tema y que seguramente lo vamos a profundizar. Pero hoy el sistema implica que los inquilinos fijan un contrato y básicamente por un año. Y lo que está establecido aquí, que una vez que venza ese contrato de los buenos pagadores, tendrán 30 días para desalojar, para retirarse. Quiere decir que yo voy a alquilar una casa, voy a desmontar mi mudanza y ni bien la esté desmontando ya voy a tratar de estar negociando con quien me alquiló la casa a ver si me la sigue alquilando un año más. Porque básicamente los alquileres hoy se están firmando por un año. Y el 25% particularmente de los montevideanos alquila. Y básicamente los más jóvenes. Y cuando vos tenés que ir a alquilar, las condiciones las impone el que alquila. Como por ejemplo hoy se da, quiere alquilar esta casa, muy bien, ¿qué tiene? ¿Contaduría? No, yo acepto otra garantía. Y no la puedes alquilar. Tenés que poner la garantía que exige quien te va a alquilar la casa. Por tanto, hoy estamos estableciendo un sistema de alquiler sin garantía, que lo que va a pasar es que los dueños de las propiedades y básicamente los promotores inmobiliarios que tienen muchas propiedades y que lo que quieren hacer es que haya alta rotación, porque cada vez que rota se establece un alquiler más caro, porque cada vez que se vencen los alquileres, vos se vence un contrato, enseguida tenés una nueva negociación para que te aumenten el alquiler, y lo puedes ir con propiedad porque ha alquilado, muchísimo, sin propiedad. Esta situación va a generar lo contrario de lo que se pretende, pero además va a generar un elemento muy preocupante, y es la siguiente, que en vez de permanecer en el mismo barrio me voy a estar mudando permanentemente, como sucede hoy. Vamos a tener un montón de jóvenes gitanos saltando de barrio en barrio, acomodándose a la nueva comunidad, sin conocer a sus vecinos, sin poder arraigarse, sin poder tener compromiso social e incluso con las cosas que pasan en ese barrio. Porque si mis hijos se van a criar con los hijos de mi vecino, seguramente esté mucho más preocupado por lo que pasa en la plaza pública, en la escuela de la zona, de que si yo al año me voy a ir, o a los 2 años me voy a ir. Y esta es una de las funciones por las cuales se ha generado una segregación territorial. Y esto es lo que va a terminar pasando con este sistema de garantía, de alquileres sin garantía, que en definitiva es el desalojo express, que está establecido hasta acá como un gran beneficio de buen pagador. Y vamos a exponer a un montón de gente que hoy no tiene la posibilidad ni la capacidad de ahorro para acceder a una vivienda propia, a que le impongan las reglas de tal manera, y particularmente a los jóvenes, que va a generar un profundo problema, no solo de vivienda y de costo en esas familias, sino que también los va a llevar a una enorme movilidad por los distintos barrios. Y créame, señora presidenta, que ese es un gran problema cuando tenés que anotar a tus hijas en otra escuela, cuando te tenés que mudar de barrio de vuelta y tenés que conocer de vuelta a los vecinos, y todos esos procesos que se van a generar seguramente con esto. Entonces crean nuevos problemas. A los problemas que hoy tenemos le agregan dificultades. Y la orientación que tiene planteado y que legítimamente el gobierno puede llevar adelante, nosotros entendemos que no va a resolver los problemas de la gente, y lo que la gente quiere es que se le resuelvan los problemas. No solo quiere cambio la gente. Y es más, si me invitan a discutir sobre el cambio, me encanta el cambio. Porque si hay algo que no me considero es conservador. Son los conservadores los que quieren detener el cambio. El problema es que lo que hay que discutir es si la orientación del cambio es la correcta, si los instrumentos y las herramientas que se colocan efectivamente solucionan los problemas de la gente o si los empeoran. Y desde nuestro punto de vista, la orientación de esta ley empeora las condiciones de los problemas que tiene el Uruguay y crea nuevos. Y por esas razones es que nosotros vamos a votar en contra. Señores legisladores, no tenemos más legisladores en la lista. Nos está solicitando para el cierre, de acuerdo a lo establecido. El cierre de... si me permite, senador, porque después vamos a pasar a votar, quisiéramos pedirles o sugerirles a los legisladores el poder dejar los materiales
porque así no tenemos que reponer en la política de reducir el uso de papel. Así que van a estar mañana cuando vuelvan. No crean. Así que disculpen, pero queríamos solicitarles. Señor Penades. Gracias, señor presidente. Según lo que establece el reglamento, el miembro informante tiene 15 minutos finales para hacer uso de la palabra. No voy a utilizar los 15 minutos, voy a ser telegráfico. Ha sido un debate muy intenso, ha sido un debate en el que hemos intentado mantener en muchos momentos la serenidad para no contestar algunas cosas que son rayanas al agravio. Habernos tratado de no republicanos o antirrepublicanos es un agravio que no nos vamos a olvidar fácilmente, porque esas cosas no se dicen. El haber insinuado permanente e insistentemente, poniendo en tela de juicio la legalidad, la constitucionalidad y fundamentalmente creando una intención aviesa de parte de los que podemos tener otra opinión, creo que es un tema que se ha manejado en un tono muy respetable, pero que serenamente y en la intervención final rechazamos con toda contundencia. Mañana va a ser un día y pasado vamos a podernos detener con mucho más profundidad en muchos temas de los que aquí se han manejado. A mí me ha sorprendido la soberbia de algunos que se creen poseedores de la verdad y que desde el púlpito de esa verdad pretenden atribuirnos a todos los que no las compartimos una intención o un objetivo que no está de acuerdo con los grandes intereses nacionales. Yo no me animaría a ser tan contundente en eso. Si puede estar de acuerdo o no, por supuesto que tenemos. Yo con un marxista tengo muy pocas cosas en común en cuanto a pensar ideológica, política, económicamente, pero no le voy a atribuir a él, y no lo digo especialmente por ninguno en especial, o a un socialista o a un demócrata cristiano, y me parece que de la misma manera tenemos que proceder para con nosotros. Entonces, francamente, señora presidenta, ha sido una muy buena discusión, agradecemos los aportes. Lo que para muchos puede ser una cuestión de debilidad, para mí creo que es una cuestión de fortaleza. El poder escuchar, el intercambiar, el haber tomado cosas que nos conocían positivas. Yo creo que lo paradójico de mucho de la argumentación sustentada en el día de hoy ha sido: esto era muy malo, ahora no es tan malo, pero igual lo seguimos criticando. Bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo. Si se mejoró, porque cuando se revisen las actas se va a ver la cantidad de veces que se dijo: esta ley ha mejorado, está en el camino correcto, etcétera, 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 etcétera. Y por el otro lado no se nos puede... Se puede estar en desacuerdo, estoy de acuerdo, se puede estar hasta diciendo frontalmente cosas que están vinculadas a posiciones que, por supuesto, porque somos partidos distintos. Pero me parece que intentar crear un ambiente, o vuelvo a insistir con el tema del relato, se ha insistido muchísimo en el tema de los jóvenes, se ha dicho que esto es en contra de ellos. Se ha insinuado, ¿cómo se puede llegar a insinuar que el objetivo que un gobierno democráticamente electo, integrado por partidos democráticos, que somos representaciones, a mí me van a venir a enseñar lo que es vivir un asentamiento? Recorro Montevideo desde hace 35 años. A mí me van a venir a decir lo que es. No, y yo no se lo puedo decir a nadie tampoco, porque reconozco que la dirigencia política de este país, por suerte, en su inmensa mayoría, integramos partidos políticos que tienen cortes transversales de la sociedad. Entonces no se puede venir a decir nosotros, ¿y quién va a decir mañana que no haya exceso? No los va a ver, porque la ley así lo establece. Y si los hay, sobre el que se exceda caerá todo el peso de la ley.
pero excesos también hubieron en el pasado. En todo caso, lo que estamos haciendo es legislando para impedir que esas arbitrariedades que antes se sustentaban no en leyes, ahora se terminen porque hay leyes que le pongan freno. La esencia central de la oposición que venimos a defender está vinculada con un respeto irrestricto a los derechos de todos, no de algunos, no de los que más me conviene, no de los que creo tener más afines. Porque también es una visión un poco soberbia, además, esa de creer que los representantes de las causas populares en este país tienen un sesgo o un signo político, y no es así. Entonces, señora Presidente, en estos términos, agradeciendo la altura de la inmensa mayoría de los senadores, el debate frontal, el intercambio de ideas, no me desdigo en nada del informe que hice al inicio hoy ya de una lejana temprana hora de las 9:30 de la mañana. Pero quería dejar constancia de estas cosas porque queríamos que tampoco nadie vaya a pensar que el que calla otorga. En ese sentido y con muchísima serenidad venimos a decir que esta es una gran ley, no es la única, ni la primera, ni la última. Aquí no está el resumen de un programa de gobierno, esta es una herramienta más, que fue uno de los elementos prioritarios de un plan de gobierno anunciado debidamente, su contenido conocido, modificado, es cierto también, mejorado. Nadie puede decir que esto se ha hecho en las espaldas de nadie. Y en ese sentido es lo que quiero terminar mi informe rescatando. Bienvenida a la divergencia, bienvenida a las diferencias, bienvenidos los aportes, con respeto. No se puede decir no atribuyo intenciones y después atribuirlas. Y en eso y con esa misma serenidad, señora Presidenta, agradeciendo el aporte de todos los senadores, de todos los partidos políticos, voy a mocionar para que el Senado pase intermedio hasta mañana a las 9:30 de la mañana para iniciar nuevamente la sesión. Hay que votar la ley, está perfecto. Después de eso votamos lo otro. Senador Vergara, por una alusión. Quiero decir que comparto plenamente el espíritu de que tenemos que evitar agravios y evitar asignar intencionalidades. Y creo, por un tema de consistencia, que así como comparto eso de lo planteado por el senador preopinante, también él debió evitar algunas de sus referencias justamente para no caer en lo que él mismo está reclamando. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, si les parece, vamos a pasar a votar, en primer lugar, el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, que ha sido debatido en la sesión de hoy. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 18 en 31, afirmativo. Vamos a pasar ahora a votar el cuarto intermedio para el día de mañana a las 9:30. Por la afirmativa. 29 en 31. 31. Estaba, a ver, me hacen así, ¿qué significa? 9:30 mañana por la afirmativa. 31 en 31 afirmativo.